Hola, voy a hacer prueba del video. El evento científico. 4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates, pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. $4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates, pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. $4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates,
Pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. $4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates, pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. $4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates, pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien, Diana. Ah, perfecto. Si Bueno, quieres, bien. para que prueben nomás, Ah, si quieres para que prueben, eh, los demás. sí, Exacto. claro. No se escucha. Si quieres, ahí me escuchas para ver si de pronto pueden ellos compartir pantalla y que prueben la presentación, que esté todo ok. Sí, sí, sí. Tenemos claro, ahí se escuchó bien. No se escucha, Andrea. ¿Quieres probamos el doctor Robinson? Acá estamos. Ok, perfecto.
No se escucha, André. Y faltaría el doctor John. John, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Me oye bien? Perfecto. Gracias. Perfecto, se escucha. Falta André. No. Súbele el volumen, se escucha muy bajito. Y si quieren, Robinson, si quieres para compartir pantalla, Vale, yo mientras André creo. cuadra el sonido. Acá la tengo. Yo creo que ahí ya Perfecto. están Ahí viendo la está pantalla. perfecto. Trun, Sí, perfecto. listo. Doctor Ramírez. Prueba, prueba a compartir pantalla. Mm. André, prueba sonido mientras John comparte pantalla. No se escucha. Intenta sin los audífonos de pronto. John, Sí, intenta compartir pantalla. André, se te escucha muy bajito, o sea, muy... ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Listo. Y faltaría André con el sonido. Y son las 6. Creo que empecemos con el video, Ok, mientras André perfecto. intenta otro equipo. Estefanía, ¿nos ayudas con el video de SEAC de Panamá, por favor? Gracias.
y una ciudad, Panamá. 4.000 médicos, 3 idiomas y una ciudad, Panamá. La Sociedad Interamericana de Cardiología, junto a las 27 sociedades miembro, organiza el evento científico continental más importante. Y como en todo congreso, tendremos magistrales, tendremos controversias, debates, pero además, como novedad, vamos a tener los Late Breaking Clinical Trials, es decir, los grupos de investigación del continente nos llevarán sus últimas publicaciones para ser debatidas en el ámbito del Congreso. Vamos a tener un foro entre industria, academia, instituciones científicas y pacientes, porque los pacientes también tendrán su espacio de debate en el marco de este Congreso. Y no podía faltar en nuestro hub de innovación todos los avances de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, porque la humanidad está dando una vuelta de página y la ciencia también. Los esperamos del 23 al 25 de julio en Panamá con la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque como ustedes saben, somos el corazón de las Américas. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros panelistas, a nuestros invitados a esta segunda sesión de CardioAging. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y compartir este segundo módulo de CardioAging. Bueno, realmente es un placer para nosotros poder compartir este evento y les damos la más cordial bienvenida. Vamos a esperar 3 minuticos a esperar que más personas se conecten y empezamos, que esta sesión está realmente increíble. Bueno, y mientras empezamos, yo quiero compartirles que este es un proyecto de educación continua. Son 11 módulos. Hoy estamos desarrollando el segundo módulo. Todos los módulos son grabados y certificadas la asistencia a cada uno de los módulos. La duración máxima es de 60 minutos. La intención es que podamos tener un tiempo de discusión de alrededor de 15 a 20 minutos. Nuestro primer módulo fue Fundamentos en Cardiogeriatría y el módulo que vamos a abarcar hoy es adulto mayor con enfermedad cardiovascular. Y agéntense desde una vez para el próximo 23 de abril, donde tendremos un excelente módulo de enfermedad coronaria y vascular periférica en la persona mayor. En mayo también tenemos nuestro módulo el 13 de mayo, 18 de julio, fecha también a tener en cuenta, 16 de julio, 20 de agosto, 24 de septiembre, 20 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre, donde haremos la clausura de este gran curso de cardioaging en cardiogeriatría. Y bueno, para mí es un placer ser la moderadora del día de hoy. Desde el grupo de cardiogeriatría tenemos la posibilidad de compartir con ustedes grandes panelistas y expositores. Contamos con el doctor Henry de la Sala como nuestro panelista y como nuestra primera conferencista tenemos a la doctora Andrea Hernández. Ella es geriatra de la Universidad Nacional, trabaja en la Fundación La Cardio con una amplia experiencia en el manejo de pacientes con patología cardiovascular. Así que empecemos. ¿Me escuchan? Doctora Andrea, ahí escuchamos, perfecto. Sí. No me ven, pero me escuchan. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer unirme a este grupo de compañeros, pero sobre todo de amigos, el doctor Robinson y el doctor Ramírez. Es un placer para mí, de verdad. Voy a compartir mi pantalla a ver si
Lo logramos. Mm, ahí creo que me ven, pero 2 segundos, 2 segundos. Estamos en vivo. Esto lo demuestra y lo confirma. Sí, ahí alcanzan a ver, o sea, ahí se ve la presentación. Y ponerlo en modo presentación. Ya. el- Listo, vale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de envejecimiento cardiovascular. Como la doctora Tencio pues mencionó, mi nombre es Andrea Hernández, yo soy geriatra, trabajo en la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Vamos a ver que el internet está un poco lento. Mm, ahí. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de esta imagen inspiracional de la noche. Entonces es una persona de 85 años corriendo la maratón de Nueva York este año, como el doctor Robinson. Vamos a hablar de qué es el envejecimiento, qué es la reserva fisiológica, el envejecimiento cardiovascular y algunos aspectos relacionados con ese envejecimiento cardiovascular, que va a ser la microbiota y el agotamiento osteomuscular y algo relacionado con la farmacocinética. Mientras ven mi imagen que la inteligencia artificial envejeció más o menos a los 80 años, entonces el envejecimiento es un proceso biológico, perdón, es un proceso biológico ubicuo que resulta de la declinación progresiva e irreversible en las funciones de todos los órganos y sistemas por la acumulación de daños en respuesta a los estresores. Y en ese mismo sentido vamos a hablar de la reserva fisiológica. Entonces, es la capacidad que tienen los órganos y sistemas del cuerpo para responder y adaptarse al estrés. En este caso, pues vamos a ver una persona mayor que se está enfrentando al estrés de los factores de riesgo cardiovascular, tanto intrínsecos como extrínsecos. En el envejecimiento hay muchas cosas implicadas moleculares que van a llevar a alteraciones de las proteínas, pero si esas alteraciones de las proteínas se logran controlar y hay una proteostasis normal, hay una reserva tisular y las funciones de las células se conservan, llevando a un envejecimiento saludable y a longevidad. Una de las definiciones de envejecimiento saludable es que la preservación de las funciones fisiológicas y cognitivas en la vejez permiten que las personas mayores realicen de forma autónoma sus tareas cotidianas. Desde el siglo pasado, desde inicios del siglo pasado, se ha venido evaluando o probando teorías del envejecimiento a diferentes niveles. Unas son las sistémicas, celulares y moleculares. Ustedes en el recuadro rojo van a ver las que más se relacionan con el envejecimiento cardiovascular y son las que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar por los telómeros. Entonces, ¿qué son los telómeros? Son una secuencia de nucleótidos que se repiten muchísimas veces al finalizar el cromosoma y lo que permite es protegerlo o aislarlo de los otros cromosomas. A medida que las células se dividen, esos telómeros se van acortando. Para lo que nos interesa hoy, vamos a hablar de la senescencia pues, endotelial y de las células musculares de los vasos sanguíneos, adicionalmente a los leucocitos. Eso va a aumentar la apoptosis, va a disminuir la angiogénesis, va a disminuir la señalización adrenérgica y la homeostasis del calcio. En los pacientes mayores o en las personas mayores aumenta significativamente el estrés oxidativo, llevando a una disfunción mitocondrial, a la disminución del óxido nítrico y una menor vasodilatación. Eso finalmente va a llevar a apoptosis y a perdón, se me pasa, y a un estado de inflamación crónica. Entonces, en el sistema inmunológico envejecido, pues hay una menor capacidad de respuesta ante los estresores y ante las infecciones, pero además un estado crónicamente de alerta. Ese estado le llamamos inflammaging y está presente en la mayoría de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Otra cosa para enfatizar es la inestabilidad genómica, que es la acumulación a lo largo de la vida de alteraciones genéticas. Eso puede ser por causas endógenas o por causas exógenas. Dentro de las endógenas vemos de nuevo el estrés oxidativo, pero además en las exógenas están cosas muy interesantes como la polución, los agentes químicos y la radiación.
Eso va a tener como tres desenlaces, que es el daño del DNA, las alteraciones mutacionales y los cambios epigenéticos. En los cambios epigenéticos lo que pasa no es que se altere el DNA, sino que se altera la expresión génica de genes proinflamatorios y eso va a llevar a una disfunción vascular. Entonces, hasta aquí como la parte molecular y ahora vamos a ver como la estructura del envejecimiento cardiovascular. Hay que recordar que los vasos sanguíneos y el corazón provienen de la misma capa embriológica y así como se desarrollan, también envejecen. A su izquierda van a ver una arteria, digamos, el esquema de una arteria joven y a la derecha una arteria de una persona vieja. Entonces ustedes ven que en la capa íntima aún hay un aumento como del volumen. Entonces eso se debe a una disminución, a un aumento de la matriz extracelular de las células musculares, pero además un aumento de la elastasa y un aumento del colágeno no distensible. Ese aumento de la pared que ustedes ven también lo va a hacer rígido y esa rigidez va a aumentar la presión arterial. La rigidez y el cambio de la conformación del vaso, pues va a llevar a aterosclerosis y la aterosclerosis es uno de los factores más importantes para llevar a hipertensión. En los pacientes mayores, la hipertensión sistólica aislada es el resultado de este proceso y como ustedes recuerdan, es uno de los factores independientes para los desenlaces adversos cardiovasculares. En cuanto al ventrículo izquierdo y los grandes vasos, hay una alteración en la aorta, que es la aorta rígida. También disminuye la elastina, aumenta el colágeno, aumenta la presión sistólica porque aumenta la poscarga, pero también disminuye la presión diastólica. Entonces, recuerdan que la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, y al aumentar la presión de pulso, es un signo de mayor aterosclerosis, llevando pues a desenlaces cardiovasculares como infarto de miocardio, ACV, enfermedad renal crónica más frecuentemente. En esa disminución de la presión arterial diastólica hay una disminución de la perfusión coronaria, llevando a este miocardio envejecido a ser más susceptible a la hipoperfusión si lo ponemos ante estrés. En cuanto al ventrículo izquierdo, por el proceso de apoptosis hay menos miocitos, pero los miocitos que quedan se hipertrofian y se fibrosan. Y hay una alteración en la forma del corazón envejecido. Entonces, en el eje corto no hay pues no hay tanto cambio, pero en el eje largo hay un acortamiento y un cambio como esférico en la forma del corazón. Aumenta la poscarga y como hablamos, hay una disminución de la perfusión coronaria. Adicionalmente, un aumento en el volumen de la aurícula izquierda, haciéndolo más frágil o más susceptible más bien a la fibrilación auricular en un corazón con estrés y hay una calcificación del esqueleto cardíaco que no solamente lleva a mayor riesgo de bloqueos y de arritmias, sino también alteraciones de las válvulas, especialmente la válvula aórtica. Entonces, esos cambios, unidos con enfermedades frecuentes como la hipertensión, van a llevar a alteraciones del corazón y a las enfermedades que vemos como consecuencia pues, digamos, de esos problemas. Falla cardíaca, alteración de las vasculares periféricas como la enfermedad, el trastorno cognitivo mayor, la enfermedad coronaria, la hipertrofia ventricular izquierda y la falla cardíaca. Sin olvidar también que los mecanismos compensatorios del corazón van a ser la presión arterial y la frecuencia cardíaca, los cuales se encuentran disminuidos en los ancianos. Entonces, el estrés, como cambios posturales, aumento del estrés en la poscardia del ejercicio, pueden hacer que tengan síntomas más frecuentemente. No solamente el envejecimiento cardiovascular se explica por los cambios del corazón y los grandes vasos, sino también por algunas cosas que se han ido desarrollando en las últimas décadas. Entonces, la microbiota empezó a tener un papel protagónico, no solo en el envejecimiento cardiovascular, sino en casi todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Al aumento de la edad cronológica hay una mayor disbiosis e inflamación porque hay una disminución en la densidad del microbioma y en la integridad de la barrera intestinal. Al lado izquierdo, ustedes ven el microbioma de una persona joven y saludable, en la cual esos bastoncitos amarillos representan los ácidos grasos de cadena corta y hay unos factores como protectores en el cual está el revestimiento de la mucosa, las uniones estrechas y las vellosidades intestinales.
Si esto se altera y esa microbioma empieza a cambiar y hay una disminución de esos ácidos grasos de cadena corta, entonces hay una disminución en esa, o sea, un aumento de la permeabilidad de esa barrera y los metabolitos, las bacterias también cambian. Entonces, al aumentar la edad, eso va cambiando y van disminuyendo las bacterias comensales y aumentando los patobiontes, que van a ser estos patobiontes más probablemente la E. coli, la Shigella y otras bacterias, cuyos metabolitos, como la TMAO, van a ser más susceptibles del paso al torrente sanguíneo, llevando a fibrosis, trombosis y aterosclerosis. Otro metabolito que es importante en este aspecto es la fenilcetilglutamina. ¿Cuáles son las bacterias buenas? En teoría, los Fecalibacterium y las roseoburias aumentan esos ácidos grasos de cadena corta que pueden ayudarnos a mantener esa flora intestinal, esa microbiota, pues de una forma adecuada. Porque esto es importante porque tiene un potencial terapéutico. Si tenemos probióticos, que son las bacterias vivas de esas cepas benéficas, podemos ayudar a restablecer la flora bacteriana. Y los prebióticos, que son sustancias que estimulan el crecimiento de bacterias benéficas. Entre esos encontramos la fibra y la dieta mediterránea, que también puede ayudar a explicar por qué hay cambios, disminución de la inflamación y disminución del riesgo cardiovascular con este tipo de alimentos. Balancear y restaurar la microbiota en los ancianos puede ayudar a aliviar la inflamación y así la salud. Como vimos hace un ratico, pues la inflamación crónica y sostenida puede ayudar a explicar muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Increíblemente, también puede la microbiota influir en el metabolismo y en la absorción de los medicamentos. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, ustedes se acuerdan que eso tiene unos pasos. En cuanto a la liberación y la excreción, que es el último, no hay muchos cambios en el envejecimiento, pero en la absorción hay un aumento en el pH, un aumento en una disminución en la motilidad gastrointestinal y una disminución en el número de vellosidades intestinales que llevan finalmente a la disminución en la absorción de vitaminas y minerales importantes para el metabolismo. Dentro de la distribución, recuerden que en la composición corporal en los ancianos es distinta. Hay una disminución de la masa muscular, una disminución del agua corporal total y un aumento de la masa magra. Entonces hay medicamentos lipofílicos e hidrofílicos y toca tener en cuenta cuál es su naturaleza para predecir probablemente que pueden tener mayor riesgo de toxicidad, como la amiodarona y la digoxina que vemos ahí. Adicionalmente, hay proteínas que pueden disminuir, como la albúmina, y lleva a una disminución en la distribución porque no se fijan a esta proteína. También hay una regulación en la expresión genética por la microbiota en cuanto a la distribución de los medicamentos. En cuanto al metabolismo, usualmente, o digamos lo clásico, es que el metabolismo sea hepático y renal. Esto va a pasar por disminución del flujo sanguíneo, cambios en la perfusión y cambios en la masa muscular por la masa muscular, la masa de los órganos por la apoptosis y también así su disminución en la función. Es más fácil titularlo y más fácil estar pendiente pues en la función renal, porque pues hay unas formas de medirlo diferente, pero en la función hepática, especialmente en la fase 2 es que se alteran pues el metabolismo de estos medicamentos que toca tener en cuenta en los pacientes mayores. En cuanto a la microbiota intestinal, también puede tener algún papel en el metabolismo de esos medicamentos. La interacción de los medicamentos es muy importante en la polifarmacia y la polifarmacia es uno de los grandes problemas en geriatría. Es mayor en los pacientes que tienen menor reserva fisiológica porque pues tienen alteraciones mayores de los receptores, hay alteraciones en la afinidad de los medicamentos por los receptores, competencia por los mismos y aumento en la toxicidad. En cuanto al agotamiento osteomuscular y la enfermedad cardiovascular, se puede ver desde dos puntos de vista. Una es las enfermedades articulares asociadas a la inflamación, que van a generar pues una disminución en la movilidad y el sedentarismo como un factor de riesgo pues, cardiovascular adicional. Pero también la posibilidad de hacer ejercicio, y el ejercicio sí realmente es la píldora por el envejecimiento saludable. El ejercicio ha demostrado una disminución de lo que vimos. Entonces, una regulación molecular para mejorar el metabolismo, reducir la oxidación, mejorar la sobrevida de las células, disminuir la inflamación, pero adicionalmente revertir los cambios asociados al envejecimiento en el corazón y en los grandes vasos.
Entonces, el envejecimiento saludable ha sido un objetivo por el cual la humanidad ha ido siempre en búsqueda. ¿Para qué? Para mantenernos saludables y poder a los 85 años si queremos correr la maratón de Nueva York. Pero esta diapositiva es por todo lo que han buscado para mantener ese envejecimiento saludable. Uno ve muchas cosas, pero de las cosas más importantes son las intervenciones en los estilos de vida, el ejercicio, las intervenciones de la dieta, la pérdida de peso y la alimentación. Si, si proponemos, si nos proponemos a nosotros mismos, si le proponemos a los pacientes o a las personas mantener esto pues adecuadamente, probablemente tengamos un envejecimiento mucho más saludable. Muchas gracias. Excelente. Bueno, y está con nosotros. Muchas gracias, doctora Andrea. Excelente presentación. Y está con nosotros el doctor Henry de las Alas, especialista en cardiología geriátrica de la UNAM, perteneciente al staff de geriatría clínica alemana de Santiago de Chile y director de cardiogeriatría del grupo de trabajo de cardiogeriatría de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bueno, doctor Henry, ¿usted qué piensa en que, bueno, todos estos cambios del envejecimiento van a ocurrir? Entonces, realmente en la cardiogeriatría un punto principal a tratar sería la prevención. ¿Cómo podría impactar la prevención viendo todo lo de la microbiota, viendo todo lo del ejercicio en un envejecimiento cardiovascular que nos permita no favorecer el inflammaging, no favorecer la presentación de enfermedades crónicas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, doctora Atencio, y a la doctora Andrea por la excelente presentación. Y antes de dar mi punto de vista con respecto a eso, yo creo que este es un fundamento fisiopatológico claro por qué la persona mayor no se puede tratar como un adulto de mediana edad. Hay una fisiopatología con rigidez aórtica, con remodelado ventricular, con disfunción del sistema excitoconductor que hace que la persona mayor sea totalmente diferente. Y una de las máximas que tenemos nosotros en la geriatría y en la cardiogeriatría es poder mejorar la resiliencia. La resiliencia que es totalmente lo contrario a la fragilidad. Y precisamente uno de los fundamentos que tenemos nosotros en la cardiogeriatría es decir que la prevención, y creemos que el futuro de la cardiogeriatría está en la prevención, permite que esa resiliencia, esa capacidad intrínseca se aumente precisamente para hacer un equilibrio a el envejecimiento que es normal, que no es una enfermedad, que es fisiológico, que sin embargo, por los cambios y por toda la epigenética que tenemos, es más proclive a que tengamos más enfermedad cardiovascular. Y la prevención parte no solamente por tener una infancia adecuada, tener control de las enfermedades, tener una buena red social, dormir, control de la hipertensión, control de la alimentación adecuada, la polución, es decir, lo que en geriatría llamamos ser integrales. Y eso no está alejado de la cardiogeriatría. Esa sería mi opinión, doctora Atencio. Excelente. Y bueno, para continuar, es para mí un honor presentar al siguiente conferencista, el doctor John Ramírez. Es cardiólogo, subespecialista en falla cardíaca e hipertensión pulmonar. Es el líder de falla cardíaca de la Fundación La Cardio y presidente del capítulo de cardiología geriátrica de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Sí. Bienvenido, doctor, la sala es de usted. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos, para mí es un honor compartir acá con colegas, amigos, con ustedes como espectadores. Bueno, vamos a hablar de este tema que es interesante y es hablar del anciano con patología cardiovascular. Entonces vamos a arrancar con un problema. Tenemos una población que cada vez va envejeciendo y hay dos estilos para poder envejecer. El primero es cuando vemos a nuestros pacientes con un envejecimiento que parece más o menos saludable,
con pacientes funcionales y el otro espectro cuando estamos, por ejemplo, en servicios de hospitalización o urgencias donde vemos pacientes con las reservas fisiológicas agotadas. Hay que tener en cuenta, como mencionaba la doctora Andrea, que hay unas condiciones asociadas que tienen que ver con la fragilidad, las comorbilidades, deterioro funcional con discapacidad y fenómenos epigenéticos que dependen mucho del ambiente y de la dieta. Esto se va a ver impactado por medidas preventivas y control de estos factores de riesgo que lleva a un envejecimiento que sea de una parte patológica o una parte que tenga un envejecimiento más saludable. Y hay otros condicionantes como la salud digital, el empoderamiento que tienen los pacientes de sus condiciones, adherencias a tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos. Se ha mencionado ampliamente el tema de ejercicio y rehabilitación cardíaca y todo gira alrededor de control de comorbilidades y fenómenos inflamatorios como ya se mencionó previamente. ¿Qué sabemos actualmente? Que a nivel mundial tenemos una población de 7.900 millones de habitantes. Para 2021 más o menos se proyectaba que había 500 millones de personas con una edad de 70 años o más, lo cual habla de que era el 6% de la población mundial. Pero cuando vemos cómo es la progresión en cuanto a los grupos etarios, las personas por encima de los 80 y 95 años tienen un crecimiento bastante llamativo de 165 incluso 360%. Esto hablando en todas las regiones. Hay 21 millones de nuevos casos con enfermos vasculares en mayores de 70 años y estamos hablando de que por encima de este rango de edad, 40% de las personas tienen algún tipo de patología cardiovascular. 3% de muertes anuales relacionadas precisamente con muerte cardiovascular y 50-80% de muertes cardiovasculares ocurren en personas de más de 70 años. Es decir, estamos en una epidemia. Y esto es lo que vemos en cuanto a los años de vida perdidos y a la discapacidad que se puede ver reflejada en este tipo de personas. Esta diapositiva no la voy a profundizar, simplemente la traigo para hablar de que hay factores que conocemos como unos factores que son tradicionales, hablando de hipertensión, tabaquismo, control del HDL, control del azúcar, estilos de vida sedentario, pero tenemos otros factores que son importantes en nuestra población. Por ejemplo, la homocisteína, que no es estudiada a niveles de homocisteína elevados tanto genético como a nivel dietario, aumento de la reactividad plaquetaria, fenómenos inflamatorios que aumentan el fibrinógeno, hipercoagulabilidad y algo muy importante, que estos pacientes presentan biomarcadores elevados, bien sea por troponina, proteína C reactiva o elevación de péptidos natriuréticos que conllevan un mayor riesgo cardiovascular por el deterioro de la función renal, presentación de microalbuminuria, infecciones crónicas latentes, como ya se mencionaba a nivel gastrointestinal, y otras comorbilidades como fenómenos autoinmunes y fenómenos renales. También podemos ver otros factores como los niveles de neutrófilos con respecto a linfocitos, composición de la masa corporal, que en impedanciometría es algo interesante de ver y que ustedes como geriatras nos cogen ventaja a nosotros en cardiología, niveles de hemoglobina glicosilada, deficiencia de vitamina D muy frecuente en la población, problemas de tiroides, niveles de hemoglobina y otros marcadores inflamatorios. Ahora bien, ¿cómo abordamos esto a nivel poblacional? Hay muchas valoraciones de riesgo, SCORE, ACVD, Framingham. La pregunta es cuál hacer y si hablamos de una prevención primaria y secundaria y sobre todo a qué rango de edad nos estamos refiriendo. Esta gráfica nos muestra cómo es la presentación de patologías comórbidas por diferentes grupos poblacionales. Y aquí tenemos lo que ocurre en el hemisferio norte y aquí les estoy señalando lo que está ocurriendo precisamente en América Latina y el Caribe. Estamos migrando a unos procesos de envejecimiento con comorbilidades que se están pareciendo más a los países ya desarrollados para nosotros países en vía de desarrollo, lo cual va de la mano con lo que estaba mencionando anteriormente de los fenómenos de envejecimiento. ¿Y cuáles son precisamente las probabilidades de muerte de este rango de edad? Neoplasias, problemas cardiovasculares que en gran parte de los casos abarcan más del 50% de causas por encima de los 70 años, enfermedades respiratorias inflamatorias y fenómenos metabólicos como la diabetes mellitus. Otros fenómenos relacionados, por ejemplo, a nivel celular, son fenómenos inflamatorios, activación de la cascada inflamatoria, alteraciones de los factores de transcripción kappa beta, fenómenos relacionados con aumento de las interleuquinas, que sobre todo a edades avanzadas se correlacionan también con fenómenos como sarcopenia y,
y disminución de masa muscular. Y a nivel subcelular también alteraciones relacionadas, como ya mencionaba la doctora Andrea, con fenómenos mitocondriales y de la autofagia. Ahora bien, ¿qué ocurre? El comportamiento poblacional nos dice que nos debemos enfocar a lo que hablan las escalas de riesgo con respecto a lípidos, glicemia, nivel de triglicéridos, presencia de tabaquismo, pero a medida que vamos envejeciendo, nos damos cuenta en las gráficas que precisamente la dependencia o la correlación con estos factores de riesgo tradicional va disminuyendo. Pero aparecen dos fenómenos inflamatorios importantes, o tres, si me lo permiten decir, uno relacionado con la declinación de la función renal, otro con el aumento de la proteína C reactiva y nuevamente vuelven a aparecer acá en el tapete las proteínas de medición inflamatoria, en este caso ProBNP e incluso la troponina. Entonces, a mayor edad, esos factores de riesgo de correlación tradicionales se van perdiendo y van apareciendo nuevos agentes que entran en juego. Estos efectos tradicionales se van perdiendo y, por ejemplo, en cuanto a tabaquismo, que es uno de los factores que más nos importa, sobre todo a los cardiólogos, nos damos cuenta que la prevalencia de tabaquismo en adultos de más de 65 años es de menos del 10%. ¿Esto por qué se puede decir? Porque esos pacientes empiezan a tener patologías cardiovasculares que los van comprometiendo en la adultez temprana y con una mortalidad bastante temprana. Entonces, a medida que va envejeciendo la población, la prevalencia va disminuyendo. Y un fenómeno bastante llamativo que puede verse luego en unos años es la prevalencia de vapeo, que para Américas es más o menos del 3 al 4,5%, en jóvenes es un poco más alto, pero seguramente esto va a aumentar con la edad. Tradicionalmente se nos habla de la relación de los lípidos con respecto a la enfermedad cardiovascular. Esta relación, como yo les mencionaba, se va perdiendo con el paso del tiempo y se ha tratado de estudiar precisamente esto que habla del índice heterogénico, que es la relación de los triglicéridos con una conversión logarítmica con respecto al nivel de HDL, precisamente porque esta observación del nivel de LDL únicamente como factor de riesgo cardiovascular en adultos mayores se va perdiendo. Se ha encontrado alguna correlación en algunos grupos, entre más alta esta relación tiene más factor de riesgo, más incidencia de desenlaces adversos, puede ser hasta de 2 veces, pero en el rango promedio está entre 150 a 170, a 1,5 a 1,7 como factor de riesgo para aterogénesis. Pero cuando, por ejemplo, comparamos con otro fenómeno que se nos presenta mucho en América Latina, que es la correlación con la polución ambiental, con partículas que pesen menos de 2,5, de tamaños de menos de 2,5 micras, esto sí tiene una correlación que incluso tiende a ser más importante en el grupo de edad avanzada, donde el factor de riesgo puede ser hasta con un OR de 2, lo cual no ocurría con los lípidos. Es decir, uno de los factores ambientales puede ser incluso un medidor independiente de riesgo cardiovascular por encima incluso de los lípidos o incluso potenciando a este como factor de riesgo. Y también se ha tratado de evaluar cómo es la correlación genética, porque hay varios estudios al respecto, pero definitivamente la polución ambiental sale ganando. Esta parte de la diapositiva es hablar básicamente de la hipertensión. No es un factor de riesgo menor en este grupo poblacional. Las definiciones en cuanto a puntos de corte van a cambiar de acuerdo al rango de edad, comorbilidades y si hay fragilidad o no asociada, pero definitivamente si hay una correlación como hipertensión. Recordemos que los pacientes adultos mayores sufren más ataques cerebrovasculares y más tasa de eventos cardiovasculares en horas de la madrugada y con picos hipertensivos. Entonces no es un factor de riesgo a despreciar. Y otra de las cosas es que cuando se hace, por ejemplo, la correlación de estos factores de riesgo cardiovasculares de acuerdo al rango de edad y se hace una ponderación, por ejemplo, con medición de marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, troponina nuevamente, o péptidos natriuréticos, los desenlaces cardiovasculares van aumentando y la correlación incluso va a ser un poco más alta, aún teniendo unos factores, unos puntos de corte que estén cercanos al rango del límite superior normal. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? A la izquierda, aquí tenemos la comparación de las guías de evaluación de riesgo cardiovascular europeas. A la derecha, las americanas. Tenemos Score 2, que es muy usado en Europa, y otros como el ACVSD y el Prevent. Y lo que nos damos cuenta es que definitivamente por rango de edad, el que más correlación tiene a más longevidad es el Score 2, mientras que las otras escalas se nos quedan cortas, llegando a máxima hasta los 78, 79 años. Pero
cuando vemos las escalas de riesgo, por ejemplo, la europea, sin caer en sesgos, nos damos cuenta que, por ejemplo, tienen en cuenta la fragilidad, cosa que no tiene en cuenta la escala americana. Tiene determinantes socioeconómicos y ambientales que no son tenidos en cuenta, por ejemplo, en la valoración americana. Y la composición corporal puede o no entrar a formar parte. Lo que sí tiene ventaja la escala americana es que tiene marcadores como ApoB, proteína C reactiva y lipoproteína A. Cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, el resto de comorbilidades en la medición europea, sí se tiene en cuenta en valoración de riesgo, lo que no ocurre en la americana. Es decir, esto nos ayuda a orientar un poco de qué tipo de escala se puede usar en la población adulta mayor. Otros determinantes en la población mayor es, por ejemplo, los fenómenos de presentación atípica bastante bien conocidos en cuanto a dolor torácico, fenómenos de disautonomía e incluso síncopes que catalogamos como de alto riesgo, pero que se correlacionan con eventos cardiovasculares importantes. Y lo que sí nos damos cuenta es que sin importar qué tipo de fenómeno tengan, embolia pulmonar, infarto de miocardio, choque cardiogénico, falla cardíaca descompensada, a medida que aumenta el rango etario, también nos damos cuenta que aumenta la mortalidad paradójicamente. Es decir, las métricas nuevamente en el grupo de edad tienen que ser diferentes. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí definitivamente tenemos que tener en cuenta marcadores inflamatorios, una escala de riesgo que tenga en cuenta algo de valoración multimodal y tener en cuenta determinantes diferentes a los tradicionales que se tienen en cuenta en población más joven. Excelente presentación, muchísimas gracias. Antes de que pasemos a discutir un poco con el doctor Henry, quiero recordarles que cada sesión será notificada en la página de la CIAC, donde estará el link para ingresar y preinscribirse, porque la preinscripción es lo que nos dará la base para posteriormente confirmar la asistencia y certificar la asistencia, lo cual se hará en cada una de las sesiones. Cada link y cada sesión tendrá su link de inscribirse y de ingresar al evento. Bueno, el doctor Robinson puede ir compartiendo pantalla. Y bueno, doctor de las salas, ¿usted qué piensa del futuro de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes ancianos? Sí, precisamente es importante cómo la inflamación y el estudio PURE con la PCR, el estudio Júpiter con la PCR, como precisamente el tener una PCR por encima de 2 en el tiempo, nos demuestra que hay mucha más correlación con enfermedad cardiovascular. Y precisamente eso es uno de los hallmarks del envejecimiento, pero no es el único. La inflamación es uno de los factores de riesgo, pero no es el único. Y es importante, yo creo que el mensaje que el doctor planteaba sobre la necesidad de adaptar de alguna manera todos estos scores a la población, no solamente latinoamericana, que muchos son scores que están validados para la población con factores de multiplicación 1.2, 1.5, dependiendo de la región, y la importancia de adaptar estas condiciones a los otros factores, que el doctor lo plantea muy bien, una positiva, en donde si bien está el riesgo cardiovascular, también está lo que se llama con la parte cognitiva, con la movilidad, con la polifarmacia, etcétera. Y precisamente, ya para concluir, desde el grupo de cardiogeriatría de la Sociedad Interamericana de Cardiología y liderado por el doctor Cristian Porras y el doctor Gerson Kitian, se está trabajando precisamente un proyecto de investigación con respecto a eso, adaptar de alguna manera y conocer cómo es el control de estos factores de riesgo, principalmente lipídicos en la región, y seguramente serán informados durante el curso por si alguien quisiese hacer parte. Así que muchas gracias, doctora Atencio. Perfecto. Y también les quiero recordar que pueden ir dejando sus preguntas, ahí las iremos respondiendo y al final tendremos unos minutos para preguntas. Y para mí es un honor también presentar a un querido amiga, gran inspiración en el ámbito de la geriatría, a quien admiro desde que era residente, porque fue mi residente mayor y cómplice y compañero en todos los proyectos que hacemos en Colombia. Realmente el doctor Robinson Cuadros, geriatra, presidente de Comlat. Y pues bienvenido, doctor Robinson. Ay, tan linda Diana. Para mí es un honor estar acompañando a todos estos grandes maestros, a la doctora Andrea, al doctor Henry,
doctor John. No, pues digamos que de verdad es un verdadero honor y poder hablar con ustedes de algo que nos apasiona a todos los geriatras y es de la valoración geriátrica integral enfocado en personas mayores con patología cardiovascular. Y acá, pues ustedes dirán, ¿qué foto tan bonita pone el doctor Cuadros ahí al inicio? Pero eso tiene un propósito. A veces por ver el árbol se nos olvida contemplar el bosque. Y esto nos pasa mucho en los enfoques clásicos cuando hablamos de enfermedades, de síntomas. Imagínense en ustedes que a consulta nos pueden llegar personas mayores con un listado de 10 o 15 cosas que les está sucediendo. Y cuando tienen la cita con el especialista, pues quieren que el especialista les resuelva todo. Si nosotros miramos cada árbol, cada síntoma, pues vamos a terminar formulando los síntomas sin ver el contexto. Y es por esto que la valoración geriátrica integral nos permite ampliar la mirada. Ampliar la mirada desde ese famoso iceberg que nos han hablado de los síndromes geriátricos, donde uno dice, bueno, aquí sabemos que los síndromes geriátricos van a aumentar la mortalidad, van a elevar las tasas de hospitalización, y uno empieza a mirar cómo, digamos, en la medida que envejecemos, hay situaciones que pueden presentarse y pueden afectar la calidad de vida, pero que más allá de un fenómeno, una sintomatología como la incontinencia, una caída, un síntoma, un trastorno del ánimo como la depresión, van acompañados de muchas situaciones que pueden descompensar, digamos, comorbilidades o patologías previas. Miremos, por ejemplo, la fragilidad, ¿sí? La fragilidad que tal cual como nos lo muestran en una cajita, que nos dan un regalo y nos dicen, cuidado, es frágil, se puede partir fácilmente. Es una carga, ¿sí? Que está impuesta en la persona por diferentes factores que hacen que cualquier situación adversa lo pueda llevar a un estado de encamamiento o de mortalidad. Entonces, la fragilidad, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, vemos que la prevalencia alcanza el 80%, en estenosis aórtica el 74%. Entonces, no es que veamos la insuficiencia cardíaca aislada, sino que casi siempre va acompañada de fragilidad, igual que la estenosis aórtica. Y vemos que desde el punto de vista fisiopatológico, así tal cual como nos lo mostró la doctora Andrea, la fragilidad y la enfermedad cardiovascular comparten vías biológicas y sabemos que la presencia de una va a acelerar el desarrollo de la otra. Entonces no podemos verlas por separado, sino en su contexto. Si vemos, por ejemplo, el deterioro cognitivo, está presente entre el 30 al 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto, pues claramente a la hora del autocuidado, de la adherencia a los tratamientos, pues, va a tener un impacto negativo. Si no abordamos solo en este caso en particular también, la patología, el contexto y su entorno de cuidado. Además, sabemos que el infarto al miocardio, el 50% de las personas con el tiempo pueden desarrollar deterioro cognitivo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta para no ver el infarto al miocardio como algo aislado y un episodio que pasó, sino que hay que acompañar a las personas en el tiempo. Cuando hablamos de polifarmacia, ese uso concomitante de 5 o más medicamentos de manera concomitante, o exceso de polifarmacia cuando hablamos de 10 o más medicamentos, pues vemos que las enfermedades cardiovasculares son las más relacionadas con este síndrome y claramente van a elevar el riesgo de caídas, fracturas, reacciones adversas. Hay muchos medicamentos que se utilizan en cardiología de manera clásica que pueden afectar el apetito, pueden aumentar el riesgo de caídas, de sangrados, de trastornos hidroelectrolíticos, y hay que tenerlos en cuenta para no ver solo la enfermedad, sino poder evaluar todo el contexto y tomar las mejores decisiones.
la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la malnutrición tienen un impacto muy, muy grande en las enfermedades cardiovasculares. Y aquí, digamos, hay una discusión conceptual entre caquexia, malnutrición y sarcopenia. De acuerdo a los consensos internacionales, lo que nos lleva a prender las alarmas es la baja masa muscular. En malnutrición, de acuerdo a los criterios GLIM, pues digamos, evaluamos la pérdida de peso, el índice de masa corporal disminuido, la disminución de la ingesta, la carga de la enfermedad de la inflamación. En caquexia, pues ya nos acompañamos de paraclínicos, una química alterada, PCR, hemoglobina, albúmina, función muscular, la baja masa muscular, la reducción del rendimiento físico. Y esto claramente va a tener un impacto en la calidad de vida del paciente con patología cardiovascular. Tanto así que cuando hay malnutrición o desnutrición, como digamos debería ser la traducción al castellano, de acuerdo a lo que nos han enseñado las nutricionistas, la persona con desnutrición e insuficiencia cardíaca el 80% van a tener rehospitalizaciones antes de los 12 meses. Esto es un problema de salud pública por los gastos que acarrea pues esta combinación de síndromes. Entonces viene algo que en geriatría pues hemos luchado por posicionar a nivel mundial y es el enfoque basado en problemas. Esto es un método de razonamiento clínico donde identificamos, gestionamos una activa lista de problemas médicos, funcionales, mentales, sociales, que en definitiva van a afectar la vida del paciente. Y casi siempre cuando nos reunimos entre médicos y nos decimos, oye, doctora Atencio, ¿cómo te ves a tus 90 años? Y pues la respuesta es, "Ay, yo me imagino bailando, viajando por el mundo, disfrutando con mis amigos, ¿sí? La doctora Atencio no me responde, "Ay, me encantaría a mis 80 años tener una tensión por debajo de 140, 90, ni un colesterol por debajo. Es decir, que cuando tenemos un enfoque basado en problemas, primero miramos las capacidades, los deseos, los anhelos de la persona, su contexto, y empezamos a utilizar todo aquello que puede afectar ese ideal para empezar a armar, digamos, toda una estrategia basada en tres pilares. Primero, la multicausalidad, el efecto dominó, ¿sí? Un solo problema, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, puede disparar otros: insomnio, desorientación, debilidad muscular. El segundo pilar es la priorización según el paciente. No todos los problemas se tratan con la misma intensidad, ¿sí? Digamos que ese manejo prioritario del problema índice se enfoca en aquello que verdaderamente impacte la calidad de vida del paciente. Y el tercer pilar es la función como indicador de salud. Y aquí es donde evaluamos las actividades básicas instrumentales de la vida diaria, que tanto la persona se siente útil, sigue haciendo sus actividades sociales. ¿Sí? Porque si la persona dice, es que ya no puedo subir las escaleras, ya no puedo ir a visitar a mis nietos, me fatigo para vestirme y me siento una carga, ahí es donde uno dice, tenemos que intervenir. Entonces, digamos, vamos a evaluar esos factores de mal pronóstico y claramente, pues los síndromes geriátricos de los que hemos hablado, donde hay muchos más, esto es, digamos, un ejemplo para organizar este abordaje, pues van a ser los mejores predictores de muerte y discapacidad que la misma, digamos, la edad cronológica como tal. Y esto va a señalar una vulnerabilidad biológica que aumenta los riesgos de eventos cardiovasculares. Entonces viene algo que se está trabajando desde los institutos nacionales de geriatría de varios países y es la predicción de la edad biológica versus la edad cronológica. Y ustedes ven aquí la foto de estos dos gemelos. Y uno dice, pero si son gemelos, ¿por qué se ven tan diferentes? Y una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica, donde empezamos a identificar prefragilidad, ¿sí? Y aquí nosotros nos encanta medir la velocidad de la marcha, la fuerza de agarre con dinamometría, la independencia funcional,
mirar muy bien el trastornos depresivos, deterioro cognitivos que van a impactar directamente en la enfermedad cardiovascular, la polifarmacia, la malnutrición. Y también tenemos biomarcadores de estrés biológico. Miren que el NT-proBNP o el BNP, las troponinas persistentemente elevadas, los síndromes anémicos, la disminución de la función renal, entre otros, pues también van a acompañar, digamos, esta edad biológica que va a afectar o va a desencadenar mayores complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, digamos que para finalizar, es importante recordar que hay que tener un geriatra de amigo en los equipos de trabajo y de toma de decisiones, que incluyamos a los geriatras, digamos, en todos estos equipos de trabajo interdisciplinario para tomar decisiones, para procedimientos, ¿sí? Para tomar decisiones entre tratar y no tratar, de acuerdo al contexto sociofamiliar y clínico del paciente, y claramente profundizar en cada síndrome geriátrico pensando en que nosotros también vamos en este hermoso proceso de envejecimiento y lo que queremos es disfrutar una vejez plena y feliz, ¿vale? Pues aquí es como Muchas el resumen de gracias, todo lo doctor que Robinson. han dicho. Gracias a Bueno, ustedes. abordar valoración geriátrica en 10 minutos, todo un reto, pero felicitaciones. Y bueno, realmente somos conocidos, eh, o se ha interpretado que la valoración geriátrica es igual o sinónimo de múltiples escalas. Bueno, y un poco lo que queremos recalcar es que no es una escala, es una visión biopsicosocial del paciente, para poder dar un concepto y poder tener predictores que nos van a favorecer, o nos van a decir si tiene bueno pronóstico, mal pronóstico, si se beneficia o no de una terapia. Y definitivamente los síndromes geriátricos son el mayor predictor pronóstico que podríamos tener. Ahora hay mucha controversia entre edad biológica y el edadismo para no hacer muchas de los procedimientos, y edad, y pues edad aparente y edad cronológica. Y al respecto hay una pregunta que vamos a ver qué piensa el doctor Henry de las Alas. Un problema a evaluar en un anciano con enfermedad es estimar la probabilidad de tiempo de sobrevida. ¿Cómo recomendamos en este grupo de conferencistas hacer eso? Es una excelente pregunta. Gracias al doctor Barón por la pregunta. No sé si fue un regalo o meternos en problemas. Muchas gracias, profe Barón. Se debe estar riendo ya. La respuesta es conflicto de interés y es la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral es una herramienta que usamos en geriatría precisamente para evaluar multimodalmente la fragilidad, la cognición, la funcionalidad. Sin embargo, si usted no tiene un amigo geriatra que le pueda hacer la valoración geriátrica integral, hay algunas herramientas que pueden ayudar. Ejemplo, si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, como el doctor Cuadros comentaba, es prevalente, hay síndrome geriátrico, el Score Magic tiene la capacidad, por ejemplo, de predecir de ser de 1 a 3 años en pacientes, y está validado en pacientes mayores, sobrevida. El otro que podemos usar y es el que habitualmente es más útil en la práctica es el iPrognosis. El iPrognosis, que si bien fue validado en población con cáncer inicialmente de mama, cada vez hay mucho más evidencia que se va realimentando en esta base y eso está disponible, lo ponen así, iprognosis.edu, si no estoy mal, es de la Universidad de San Francisco y ahí también meten unas métricas y les puede ayudar a predecir mortalidad. Y lo bueno de ese hipognosis es que nos pone el paciente si está en el ambulatorio, si está hospitalizado, si es un paciente que está en una unidad de larga estadía y tenemos predictores a 1 año, a 5 años, a 10 años. Y para finalizar, yo creo que también la misma fragilidad es un predictor de mortalidad, porque sabemos que si alguien tiene fragilidad, sea medida por la escala clínica de fragilidad o la escala FRIT o la escala Frail, es un paciente
con enfermedad cardiovascular que tiene 2.5 veces más probabilidad de morir a los 5 años, y eso está validado en el estudio de Danjuli publicado en ICC en el año 2025, en 2015. Esa sería un poco la recomendación global. BGI y más corto y prognosis, fragilidad. Y MAGIC en falla cardíaca. Y sí, definitivamente esa es la recomendación. Geriatría, o pues los geriatras hemos logrado ya quedar en muchas de las guías y pues las guías generalmente son una recomendación más que una camisa de fuerza de qué es lo que debemos hacer. Pero la valoración geriátrica integral no es superada por ninguna escala de manera individual y es por eso que ver el paciente en un contexto, analizar cada una de las áreas de la valoración geriátrica integral es la mejor forma de identificar cómo fue ese envejecimiento cardiovascular, qué factores de riesgo tenemos, qué podemos prevenir y una vez tengamos que tratar, cuál va a ser el mejor objetivo de tratamiento, si realmente va a ser de utilidad o de futilidad y si vamos a poder revertir mucho de los síndromes geriátricos al tratar esa patología cardiovascular, es decir, la fragilidad. Entonces, determinar si la fragilidad es la que genera la patología cardiovascular o si yo al tratar la fragilidad o si yo al tratar X o Y patología cardiovascular puedo revertir una fragilidad, esa es la cuestión real al hacer una valoración geriátrica integral. Por eso es que ninguna escala ha sido superada por un conjunto de integración de hallazgos en la valoración geriátrica integral. No sé si algún otro de nuestros conferencistas tenga alguna otra consideración. La doctora Andrea. Sí, hay una pregunta en el chat que es referente a lo que estabas hablando y es si la fragilidad se puede revertir en un paciente con enfermedad cardiovascular. Entonces, como le decimos siempre a los residentes, el chiste, decimos en Colombia, o la gracia de encontrar por qué es frágil es precisamente esa. Si la fragilidad está porque tiene una falla cardíaca por una estenosis aórtica severa y es la condición índice que genera la fragilidad, probablemente revertir esa situación sí va a mejorar la fragilidad. Pero si la fragilidad es por una osteoartrosis severa, porque ya no se puede hacer articularmente mucho, pero además tiene una falla cardíaca y además tiene hipertensión arterial y además tiene polifarmacia, probablemente eso va a ser más difícil. Entonces, dentro de esa valoración geriátrica integral, identificar cuáles son los factores que pueden ser como la causa de la fragilidad, sí ayudaría a discriminar eso o no. Ok, y tenemos una pregunta que dice, eh, el adulto mayor con enfermedad cardiovascular con frecuencia debemos movernos entre dos grandes escenarios, menos medicamentos con mayor riesgo cardiovascular, con frecuencia, menos medicamentos con mayor riesgo cardiovascular o tratamientos óptimos con mayor riesgo de eventos adversos. En este contexto, cuando la polifarmacia no es posible de disminuirse, ¿cómo priorizar entre supervivencia, funcionalidad y calidad de vida? ¿Cómo integran en la práctica herramientas como Stop Start, criterios de Beers, juicio clínico con riesgos como caídas, delirium e hipotensión para balancear realmente riesgos-beneficios? El doctor Robinson. Bueno, en geriatría no tenemos un paciente típico nunca, ¿sí? Y aquí yo creo que tenemos que basarnos en la individualidad. Yo creo que primero escuchar las expectativas del paciente, de su entorno familiar, para poder tomar las decisiones más acertadas. Yo sé que somos un poco cuadriculados con las guías, con los protocolos, con los algoritmos, y esto es lo que nos dice la evidencia científica, pero cada contexto en particular nos va guiando cómo responde la persona a cada medicamento para ir ajustando las dosis, para ser muy prudentes evitando siempre las reacciones adversas, porque pues nuestro principio ético es primero no hacer daño. Entonces, digamos que lo ideal es que el paciente pueda sentir esa cercanía con nosotros para irlo acompañando en ese caminar y en la medida en que podemos, digamos, intervenir otros factores como la sarcopenia, la fragilidad, la malnutrición,
podemos ir titulando mejor los medicamentos, ir acercándonos a los objetivos terapéuticos que buscamos para tratar esa enfermedad índice. Pero digamos, como bien lo dice Diana, la doctora Diana Gámez, hay una línea muy delgada donde tenemos que movernos sin caer en los extremos de así se maneja la patología y no me importan los factores, las reacciones adversas, porque si no estaríamos haciendo daño. ¿No? Totalmente de acuerdo y realmente es uno que quiere el paciente, dos, si tratamos va a ser realmente útil o fútil y tres, nunca queremos hacer daño sino buscar el beneficio del paciente. Y si tratando, a pesar de tener una polifarmacia, y por eso ya no solo hablamos de polifarmacia, sino de prescripción inadecuada de medicamentos, porque si un paciente necesita 10 medicamentos, pero están bien indicados y me ayudan a mantener controladas sus enfermedades y sus síntomas, pues es una polifarmacia que probablemente va a continuar. Pero si es una polifarmacia que está mal prescrita, que está ofreciendo más síntomas que el real control de enfermedades o síntomas, pues se debe ajustar. Y siempre recalcar que no hay medicamentos para siempre o de por vida, porque los objetivos de tratamiento en las personas mayores van cambiando a lo largo que sus enfermedades van avanzando o que vamos teniendo más complicaciones de las enfermedades. Entonces, realmente decir que la aspirina o que el clopidogrel o que X o Y medicamento es de por vida, eso es algo que la geriatría está tratando de combatir porque dependerá del objetivo de tratamiento que tengamos en cada uno de los pacientes que se deberá reevaluar en cada una de las valoraciones del grupo de cardiogeriatría, del grupo pues, del cardiólogo, del geriatra. Y esa es una invitación a todas las especialidades. Ir evaluando qué quiero yo tratar, qué medicamentos tengo y qué puedo ir quitando o puedo ir adicionando para mejorar los objetivos que ya voy teniendo en cada paciente. Bueno, y para mí es un placer haber compartido con esta sala esta presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Estas presentaciones están quedando grabadas. Se hará un certificado de cada una de las asistentes, a cada uno de los asistentes se le dará cada uno de los certificados por cada una de las sesiones que asista. Y pues realmente es un placer. No sé si los expositores tengan un comentario final. Doctora Diana, yo creo que el doctor John tenía la mano alzada Ah, antes de doctor comentar John, algo, sí. no, no estoy viendo la pantalla de los panelistas. Sí. Gracias. Era respecto a lo mismo que se mencionaba, hay que tener como objetivos terapéuticos primero, si lo que uno quiere disminuir es la morbimortalidad, que hay medicamentos que pueden modificar pronóstico. Segundo, si son medicamentos que ayudan a controlar síntomas. Y tercero, cuánto va a ser el impacto de la intervención. Y referente a lo que mencionaban allí, por ejemplo, la presentación de hipotensión ortostática, es muy frecuente el fenómeno de Osler en nuestros pacientes con crisis hipertensiva e hipotensión ortostática. Entonces toca ver cuánto es el rango de disminución de la presión arterial o de control de lípidos o de lo que queramos llevar a cabo, y si hay otro tipo de intervenciones no farmacológicas que logren un beneficio similar o mejor, y también cuál es el objetivo final con todo lo que mencionaban anteriormente. Muchas gracias. La doctora Andrea, un mensaje final. No, primero muchas gracias a todos por asistir, a los compañeritos por estar. Creo que esto es muy importante y es un, digamos, avanza en el curso porque tener los objetivos claros y tener claro que la valoración geriátrica integral es el pilar fundamental de la evaluación, creo que es bueno para todos, o sea, para la cardiogeriatría en general, porque nos aísla de esa visión que a veces nos tienen de, como decía Diana, de las escalitas a una visión más global. Y eso creo que es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días y es individualizar a los pacientes, pero verlos en general, en conjunto. Muchas gracias. Doctor Robinson. Gracias, gracias, no, de verdad que este tipo de encuentros
pues nos ayuda a humanizar la medicina. Yo siempre le digo a los amigos cardiólogos que el buen médico sabe que no solo se necesita el fonendoscopio para escuchar el corazón. Entonces, estos conceptos que hemos hablado hoy nos humaniza, nos hace recordar que también somos humanos en este camino de envejecimiento y que queremos hacerlo de la mejor manera. Y qué mejor que trabajarlo en equipo. Doctor Henry. Muchas gracias nuevamente al doctor Robinson Cuadros, al doctor John, a la doctora Andrea y por supuesto a la doctora Atencio, que es la coordinadora académica de CardioAging 2026. Para nosotros, como grupo de trabajo de cardiogeriatría, esto hace parte de nuestros cuatro pilares estructurales. Uno de ellos es la investigación, lo segundo es lo social, lo académico y lo institucional, y esta hace parte de nuestra pilar académico y es precisamente llegar a cada rincón de las Américas porque la SIAC es el corazón de las Américas y lo estamos haciendo como dando educación continua en cardiogeriatría y como la doctora Andrea comentaba, cada clase online está concatenada. Está hecho el programa para que lo que adquirió en la clase anterior, la próxima vaya siendo concatenada y al final del año, que les tenemos una sorpresa con otro proyecto que tenemos en cardiogeriatría, tengamos el cierre completo de la educación continua porque el envejecimiento cardiovascular en las Américas así lo exige. Así que muchas gracias y doctora Atencio, usted cierre la charla nomás. Bueno, y para mí fue un placer moderar esta charla, esta sesión de CardioEging. Gracias a todos nuestros participantes. Las sesiones van a quedar grabadas. Bien, estamos en permisos para poder entregarles el link a cada uno de los asistentes. Y pues al final, como dice el doctor Henry de las Salas, cada uno de los asistentes que han tenido continuidad en el curso tendrán una gran sorpresa. Recuerden, nuestra próxima sesión es en abril, ahí está la fecha, se tratará de enfermedad coronaria y vascular periférica en el adulto mayor. Se hará una preinscripción directamente en la página de la SIAC y ese será el registro para poder ver a cuántas sesiones ha asistido cada participante. Y pues muchísimas gracias, buena noche, gracias a todos nuestros conferencistas, felicitaciones a todos, excelentes presentaciones y feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Abrazos.